Buenos días, hola, gracias por estar allí pendientes de toda esta programación que ABEPANE ha diseñado para ustedes en su función orientadora, en su función de asesoramiento frente a esta situación difícil que nos ha tocado vivir, frente a un cambio muy brusco que estamos vivenciando en este momento, en donde ha habido un cambio de nuestra rutina, de nuestro modo de vivir y sobre todo de la manera como nos estamos relacionando. Esto va a ser es sumamente importante para los efectos emocionales que la pandemia y que el confinamiento tiene. O sea, vamos a hacer un análisis, el objetivo que tengo a través de esta conversación con ustedes es que hagamos un autoanálisis, pensemos en qué situación estamos, qué estamos sintiendo, cómo estamos viendo nosotros la situación, qué actitud estamos tomando, cómo estamos reaccionando, y en base a eso, bueno, si estoy preparada o no para los cambios que vienen de aquí en adelante, porque nosotros estamos en una situación que nos cambió bruscamente nuestro modo de vida, pero en adelante vienen otros cambios que tenemos que asumir. ¿Qué está pasando? Es la primera pregunta que nos hacíamos cuando comenzó el confinamiento, cuando comienza la crisis y la situación de amenaza frente a un virus en la cual pues, la sobrevivencia es sumamente importante y para ello entonces se toman medidas que no nos permiten ya continuar con nuestro proceso como lo estábamos viviendo, sino que hay como una suspensión. Hay un freno, nos paramos, pero ¿qué está pasando en general también en el país? O sea, porque nosotros venimos arrastrando una crisis integral, una crisis muy compleja desde el punto de vista social, político, económico, educativo. Ahí estamos experimentando la insatisfacción de necesidades básicas que de hecho ha provocado una inseguridad, una inestabilidad en la mayor parte de la población. Hay problemas de crisis alimentaria, crisis educativa, viviendas, en todos los órdenes hemos estado afrontando, digamos así, situaciones sumamente complejas. Uno de los temas que a mí me ha preocupado mucho es la desintegración familiar, puesto que estas situaciones que hemos vivido desde hace muchos años atrás ha generado la desintegración de la familia. Y por ello, tanto énfasis, escuchamos con mucha frecuencia a especialistas hablar de la crisis de valores, del modelaje de antivalores que estamos viviendo a nivel social. Esto genera, además de inestabilidad e inseguridad, pero está a riesgo la salud mental de las personas. El desempleo es otra de las consecuencias de esta situación, no solamente todas las variables anteriores, sino también de la situación que estamos viviendo ahorita de salud. El problema de salud se incrementa y se hace mucho más complicado con la pandemia. Y el confinamiento es una de las situaciones que se ha planteado, de las medidas que se han planteado para evitar la contaminación con el virus del COVID-19. En este orden de ideas, vamos a analizar qué estoy sintiendo. Yo les estoy proponiendo a ustedes hacer un autoanálisis. ¿Qué sentimientos han brotado en mí? O sea, ha brotado la incertidumbre en primer lugar, que no sabemos a dónde vamos, qué está pasando, qué vamos a hacer. Luego el miedo está movilizando porque estamos a riesgo primero por problemas de salud, que es un problema de supervivencia, de sobrevivencia. Después estamos ante una situación de bloqueo emocional. Inicialmente mucha gente estaba bloqueada y no sabía ni siquiera hacia dónde iba.
Luego, la desconfianza hacia si las medidas que se están tomando son o no las correctas. Desconfío hasta de mis propios proyectos. O sea, ¿cómo voy a hacer yo para seguir ejecutando mi trabajo? ¿Cuáles son los cambios que amerita mi trabajo? Y esto me va a generar muchísima ansiedad y mucho estrés. Y la ansiedad comienza a incrementarse y se produce lo que nosotros llamamos estrés, que es cuando nosotros no tenemos la capacidad o percibimos que no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos para gerenciar esa situación conflictiva que estamos viviendo. Entonces se desborda nuestra capacidad de tolerancia, se desborda nuestra capacidad de manejo de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros? Las personas tienen dos maneras, por su mismo estilo de personalidad y una serie de variables que más adelante vamos a señalar, tiene dos maneras de reaccionar. Hay personas que son reactivas, hay personas que sus respuestas son impulsivas y entonces frente al dolor, frente a la rabia, reaccionan de manera violenta. Hay personas que ante esa situación de conflicto evaden y niegan la realidad y entonces se bloquean y no responden y se quedan paralizadas. Hay personas que llegan a la tristeza y de la tristeza pasan a la depresión, que la depresión no es más que esa rabia contenida que no podemos canalizar. Hay personas que, por el contrario, tienen un comportamiento proactivo, son personas que tienen una tendencia a reaccionar, a autoanalizarse primero, analizar cuáles son las circunstancias, pensar bien antes de actuar, estudio qué recursos tengo, cómo voy a hacer, cuento primero hasta 10 antes de responder y comienzo a analizar opciones, qué opciones tengo frente a esta situación que me está tocando vivir. La búsqueda de apoyo es una de las recomendaciones que nosotros los psicólogos siempre damos a las personas que están en situación de conflicto y que no se sienten en capacidad de manejar este estrés. La búsqueda de apoyo por parte de personal especializado que les permita facilitar el proceso de darse cuenta y el proceso de explorar cuáles son mis fortalezas que me van a permitir a mí afrontar esta situación. Entonces, en esta situación, en este momento, ¿cómo he aceptado yo este cambio que estoy viviendo? Si he aceptado el confinamiento, cómo he reaccionado? Si yo lo veo como una amenaza, yo me voy a sentir muy mal, por supuesto, porque siento que estoy impotente frente a una situación que no puedo controlar. Si yo lo veo como un reto, yo avanzo. Yo doy un paso adelante y digo, bueno, voy a hacer algo para responder a esta situación, tengo que hacer algo. Y comienzas a pensar y a buscar información de otras personas que te ayudan a comunicarme con la gente y hacer un trabajo de creatividad para ver qué elementos voy a utilizar yo para salir de este atolladero en el cual estamos viviendo. Ahora, las personas que están abiertas al cambio, las personas que tienen una disposición proactiva, una posición de aprendizaje, lo ven como un reto y lo ven como una oportunidad, además. Esta situación difícil que me está tocando vivir, este conflicto fuerte que me está tocando vivir, me va a servir como una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender. Si asumo una actitud de resistencia, ¿okay? Que entonces puedo reaccionar con mucha rabia, con mucha depresión, con mucha tristeza. Por supuesto, el conflicto va a continuar porque no he resuelto la situación. Si asumo una actitud de confianza en mí mismo, una actitud de apertura, yo voy a tener más probabilidades de resolver la situación de una manera efectiva. ¿A qué me va a llevar esto? A crecer como persona, a enfrentar nuevos cambios, a prepararme para nuevos retos y a estar abierto siempre al aprendizaje. Entonces yo les voy a pedir que se tomen unos breves instantes para que ustedes analicen
cuáles son los sentimientos, qué actitud estoy tomando en este momento, si estoy ante una situación de apertura, si estoy ante una situación de bloqueo y resistencia, y cómo voy a hacer yo para mejorar eso, para cambiar eso. Para avanzar hacia el cambio, nosotros debemos identificar los factores que están determinando esa apertura o esa actitud de resistencia. Entonces, a mí me parece bien interesante que continuemos hablando sobre este tema, de manera que ustedes tengan la referencia de cuáles son esos factores y cómo me siento yo frente a cada una de esas variables que tengo y cómo estoy asumiendo yo esta situación en este momento, si tengo un alto grado de ansiedad, cómo está la seguridad en mí mismo en este momento. Bueno, entonces con estos elementos que yo le he dado hoy, vamos a hacer un autoanálisis, vamos a reflexionar como les acabo de decir y vamos entonces a pasar a un segundo video. Les agradezco que continúen pendientes del segundo video donde vamos a analizar esos factores que determinan la apertura al cambio. Gracias.